Yo soy mexicana, llevo muchos años viviendo en Estados Unidos y al entrar a el espacio universitario de Devoto volví a sentir la vitalidad de una universidad politizada con gente que ejerce el pensamiento crítico y un espacio propio, y eso lo agradezco muchísimo. Ojalá nosotros en Chile tuviésemos la mitad de lo que tienen ustedes acá. Ustedes tienen el conocimiento práctico de la cárcel vertido en la posibilidad real de llevarlo a políticas concretas. Ustedes han resistido 40 años, porque si esto no se ha echado abajo y ha ido creciendo es precisamente porque, ante todo, ha dado muestras de que funciona. Estoy seguro que si todas las cárceles tuvieran esta organización llevada a una política, sería mucho mejor el panorama de este tema en general en el mundo. Yo también estoy recontra emocionado, es un verdadero honor estar aquí, la verdad que ha sido maravilloso descubrir esto atrás de una puerta que se abre un mundo increíble. Es una manera de pensar críticamente sobre la sociedad, sobre la cárcel, pero es también una manera de pensar críticamente sobre la universidad, ¿no? Y aquí ver cómo cada quien está estudiando, nos mostraban un graduado de Derecho que ha logrado 200 libertades, por ejemplo, ¿no? Es decir, que se estudia con un sentido personal, pero también se estudia profundamente con un sentido colectivo y revolucionario, ¿no? Entonces, increíble, increíble. Radio Oculta, donde las voces se expresan en libertad. Entonces yo llego y veo cómo ustedes organizaron una universidad adentro, cómo es un espacio autogestionado, que aquí hay un proyecto que le está mostrando no solo a Argentina, sino al mundo entero cómo el proceso de resocialización debe llevarse a cabo, ¿no? Que es básicamente insertar a la gente que ha sido históricamente marginada de la educación, por ejemplo, a un proceso educativo y que salga de acá realmente, digamos, como recibido, como ustedes lo plantean. Entonces, eso es una de las cosas que yo destacaría como de inmediato. El 2 y 3 de noviembre se va a estar desarrollando en Buenos Aires el 10º Encuentro Nacional de Escritura en Cárceles, organizado por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es por esto que hoy nos visitan en el estudio de Radio Oculta, acá en la cárcel de Devoto, varias personas que vienen a participar de este encuentro y se acercaron a conversar con nosotros. Le damos la bienvenida a Miguel Ángel Rivera Donoso, coordinador del Plan de Bibliotecas en Cárceles, Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile. También están acá con nosotros Adela Pineda, Jefferson Espina y Gabriel Noriega, que conforman el equipo de Pido la Palabra, en el marco del que dictan talleres de escritura creativa en español en cárceles de Texas. Adela, además, es la directora y profesora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas en Austin. Jefferson y Gabriel son doctorados en literaturas y culturas latinoamericanas. Le damos la bienvenida a nuestro estudio. Muchas gracias. 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 Dado al trabajo que tienen, queríamos preguntarles cómo fue que decidieron, o en qué momento fue que ustedes decidieron trabajar para o dentro de las cárceles. Bueno, mi historia empieza hace muchísimos años, aunque mi trabajo en la cárcel es muy reciente. Cuando era estudiante de posgrado, hace ya ni digo la fecha porque saben mi edad, trabajaba para un periódico que se editaba en español en Texas y le hice una entrevista a un abogado de migración preguntándole cuáles eran los derechos de las personas privadas de libertad, porque tenía que publicar algo, ¿verdad? Y lo publicamos, era un periódico de circulación gratuita en español. Y como a los 6 meses recibí en la oficina del periódico una carta de una persona privada de la libertad, muy larga, era una carta como de 3 páginas en la que me contaba una historia terrible de falta del idioma de inglés, de falta de papeles, pedía auxilio, ¿no?, en esa carta. Entonces me di cuenta que había todo un trabajo, un universo, una fractura entre el espacio carcelario y la sociedad, y desde ese momento pensé que algún día lo iba a poder hacer. Entonces recientemente
solicitamos un fondo para poder llevar a cabo un programa. Nuestra área, nuestra especialidad es la literatura. Pensamos que la literatura es política, no solo estética, y empezamos a implementar un programa en español que se ha vuelto bilingüe, porque nuestras estudiantes son bilingües, algunas hablan solo español, otras hablan español quebrado, digamos quebrado en el sentido de que hablan español con inglés, porque crecieron allá, y es un programa que implementamos en una prisión estatal de mujeres en el estado de Texas. Sí, y bueno, nosotros somos, Jefferson y yo somos estudiantes graduados de la universidad y tuvimos un seminario con la profesora Adela hace un tiempo que sirvió como para entender el tema de la literatura en la cárcel y nos sirvió de preparación para implementar este proyecto en el que hemos venido trabajando desde ya hace 2 semestres, que se llama Pido la Palabra, en el que tenemos talleres de escritura creativa y ahorita estamos avanzando con eso. Nos dirigimos hacia la publicación de una primera compilación de textos y eso, ¿no? Además de la actualidad del problema carcelario en toda la región, ¿no? Y nosotros, pues nuestro énfasis tiene que ver también con el hecho de que sea una población hispana en Estados Unidos, ¿no? Que ha recibido muy poca atención por parte de organizaciones, pero también de las universidades. Entonces, en ese sentido, creemos que nuestro trabajo es importante. Yo agrego ahí justamente que yo vivo en Estados Unidos hace 1 año y medio y es particular que cuando llegas a Estados Unidos de alguna manera como descubres tu identidad como latino, ¿no? Porque estás frente al otro blanco y al otro dominante y al otro norteamericano que te mira de alguna manera. Cuando te digo te mira de alguna manera es que cuando llegas a Estados Unidos una de las primeras cosas cuando llegas legal es que te dicen que eres un alien, ¿sí? Es digamos, el término que utilizan los norteamericanos. Eres un alien que está legalmente en Estados Unidos. Entonces, eres residente o no tienes nacionalidad norteamericana, eres alien, ¿sí? Pero es particular con los latinos y en Texas además porque, digamos, Texas le perteneció a México en su momento, pero además es una ciudad donde la mayoría de los migrantes trabajan en construcción, trabajan en las casas, hay muchos migrantes ilegales también, pero entonces ahí sentí que soy un latino, como la identidad de latino, y luego empiezas a pensar en todos los problemas que viven los latinos y las comunidades, digamos, que han sido dominadas históricamente, los afro también, muchos afrolatinos también, y resulta que uno de los grandes problemas es la alta tasa de latinos que van a las cárceles, por diversos delitos que a veces ocurren por el hecho de que estás viviendo en la margen, ¿sí? Por el hecho de que no puedes acceder a un trabajo, digamos, a un trabajo oficial, por el hecho de que estás cruzando la frontera nada más o ayudando a otros a cruzar la frontera, como en todo este fenómeno. Ahí me empezó a interesar porque como latino también me siento el otro en Estados Unidos y me siento a veces como un poco el otro también oprimido y siento una solidaridad sobre todo de clase con el latino que también sufre en esas condiciones también carcelarias. Eso me interesó. Buenos días. Para Miguel Ángel, ¿de qué se trata el plan de bibliotecas en cárceles? ¿Desde cuándo funciona y cómo funciona? Yo trabajaba en las bibliotecas públicas de afuera. La biblioteca pública llevaba capacitaciones, materiales, y el 2010, 2011 por ahí, Chile tuvo una buena política de un plan de alfabetización digital para la gente de afuera, en general. Y llegó un momento que, esto venía del 2002, por ahí, cuando llegó Internet, los computadores, y llegó un momento en que Chile se podía jactar de que hasta los más aislados, Chile tiene mucha isla, mucha gente que vive muy lejos, hasta los más grandes, los más ancianos, hasta los más pobres, podían tener una conexión a Internet y una capacitación de cómo usar esto. Y me di cuenta que en la cárcel no, se estaba quedando rezagado y se estaba creando una brecha. En ese tiempo recién se hablaba de la brecha digital, ¿no? Hoy en día ya es un concepto bastante grande, que hay políticas y todo. Y ahí fue que dije, yo trabajando en el Estado, hay que darle sentido al Estado, ¿no? Dije, hay que meterse acá adentro, hay que de alguna manera disminuir esa brecha. Y así fue como yo llegué, le dije a mi jefe de ese entonces, mira, ¿qué tal si estos computadores que a veces te estamos cambiando de acá y los llevamos todos a la cárcel? Y así empezamos, y en esas idas mucha conversación, y ahí me di cuenta de que efectivamente, que uno lo puede saber en teoría, pero me di cuenta de verdad, y es mi convencimiento hasta el día de hoy, de que es precisamente la falta de oportunidades
y la desigualdad relativa a la cultura, a la educación, es lo que hace que muchas veces el chico se salga de la escuela y vaya a la droga, ¿no? Y encuentre una manera más rápida, por así decirlo, de ganarse la vida. Y eso, si esas oportunidades fuesen las mismas que tiene una persona de clase media alta, cambiaría la cosa. Entonces dije, hay que llevar estas incipientes salas de computación que estamos haciendo, transformémoslas en bibliotecas. Y fue un sueño. La verdad que nunca pensé que 10 años después iba a estar diciendo, tenemos 80 bibliotecas en todo Chile, pero miles de personas han pasado por los talleres de escritura y cada uno de ellos dice que ha mejorado las relaciones con sus hijos, que han mantenido la relación, y ese es un motor para seguir. Así que por ahí entré. La biblioteca dicen que es el corazón de la universidad. El corazón, claro que sí. Y sobre todo por esto que no solamente libro, en algún momento lo fue. Hoy en día hay acceso a la información en otras partes, pero es el corazón del pensar, ¿no? No hay otras oportunidades, nos dicen, de reflexionar así y de debatirnos así. Conversamos todo el día acá, pero conversamos de otras cosas. Radio Oculta, donde las voces se expresan en libertad. Una pregunta para Adela, Jefferson, Gabriel. ¿De qué se trata el proyecto Pido la Palabra? ¿Hace cuánto funciona? ¿Y qué hacen? Escogimos el título de Pido la Palabra porque cuando pensamos en el término y lo quieres traducir al inglés, es muy difícil traducirlo al inglés porque le vemos dos acepciones. Pido la palabra es que pides la palabra, por ejemplo, en la corte, ¿no? Te paras y pides la palabra para defenderte, para gestionar tu postura, etcétera, ¿no? Como en inglés se llama I ask for the floor, ¿no? Y pido la palabra también quiere decir tomo la palabra para escribir, para expresarme, ¿no? De manera más subjetiva, más íntima, más personal. Entonces pensábamos que en esa confluencia del significado del título del proyecto podríamos pensar la literatura más allá de la Torre de Marfil, más allá de que la literatura solamente es para placer estético, lo cual lo es y siempre debe serlo, pero también es una forma de gestionar una postura en el mundo y a través de tu propia palabra y expresión. Y pensamos que esa filosofía nos iba a ayudar a nosotros mismos a comprender nuestro papel como profesores en una institución a la cual no pertenecemos, veíamos de afuera y empezamos a entender esta relación entre la universidad y la cárcel de manera mucho más concreta, más desde la experiencia propia. Y el programa lo que hizo fue tratar de convocar otros programas, vincular el espacio de Texas, que es un espacio latinoamericano, porque esa frontera está ahí, pero el flujo de inmigrantes de América Latina es muy grande, y conectarnos con programas como el de ustedes, ¿no? Entonces yo busqué en el internet y me encontré con Mayo y con Sabrina y con Parchuk y con Cintia y les escribí, les dije que qué onda, que nosotros éramos muy novatos y novatas en el tema, pero que si querían participar con nosotros. Entonces ellas vinieron a Texas y dieron un taller en la prisión a donde nosotros enseñamos y fueron así como tuvieron muchas fans allá entonces ese es así un poquito el proyecto, es parte de la misión del instituto que dirijo, que es un instituto que está en la Universidad de Texas en Austin. La Universidad de Texas tiene muchos latinoamericanos y la función de ese instituto es vincular la universidad americana con América Latina, ¿no? Y ojalá pudieran ustedes ir allá porque la verdad es que gran aprendizaje el que hemos tenido nosotros aquí hoy. Bueno, yo les quiero agradecer que hayan venido acá a la radio oculta acá de Devoto, de la cárcel y nada, mi pregunta para ustedes es decirle ¿qué potencia tiene pensar la escritura en la cárcel?
¿qué potencia tiene pensar la escritura en la cárcel? Pensamos que contestar la pregunta que qué potencia tiene la palabra, pues es mejor que les leamos uno de los textos de las chicas, ¿no? Que ellas nos han enseñado mucho, nos han enseñado la vida de los inmigrantes en Estados Unidos y cómo hacer suya tu pensamiento y todo. Entonces, pues mejor les leemos una participación de ellas. A todo rico, arrogante, americano, por Maribel Sandoval. ¿Por qué discriminan a los inmigrantes? ¿No se dan cuenta que sin el labor agricultor del paisano ustedes no podrían disfrutar esas frutas y verduras frescas? Y ustedes, los que tienen criadas cubanas, mexicanas o colombianas, o simplemente inmigrantes, les gritan y humillan enfrente de la gente. Pero sin las sirvientas sus casas serían un cochinero. Ellas se encargan de sacar la mierda que dejan ustedes y sus hijos. Es esa paisana la que les da de comer y hasta los viste para ir a la escuela. Les da amor incondicional, algo que ustedes no conocen. No somos ricos como ustedes, pero somos humildes con un corazón que vale oro. Somos trabajadores y luchamos por nuestras familias. Son unos malagradecidos, que después que les dimos el sudor de nuestras frentes y amamos a sus hijos como propios, nos desprecian y hasta nos echan a la inmigración para que seamos deportados. A todos ustedes, arrogantes ricos, les escribo para que estén conscientes que sin el inmigrante, sin nosotros, esta vida que viven no sería tan maravillosa. De una mexicana. Radio Oculta, donde las voces se expresan en libertad. Y otra pregunta que me quedó para decirles, ¿qué posibilidades abre para ustedes, ¿no es cierto?, que las personas detenidas nos encontremos con la escritura? Qué pregunta tan compleja. Hay muchísimas cosas que decir al respecto de esto que preguntas. Por un lado es lo que decía Jefferson anteriormente, ¿no? Como ver que ser los dueños de nuestra palabra, ser los dueños de la narrativa de nuestras vidas, creo que es uno de los grandes atributos que tiene la literatura dentro de la cárcel. Como bien decía Jefferson, sobre nosotros, sobre las personas privadas de la libertad, sobre todo pesa unos mensajes de autoridad súper fuertes que dictaminan, ¿no? ¿Quién es usted? ¿En función de qué? ¿No? Entonces, ¿quién tiene la potestad de decirnos a nosotros quiénes somos? ¿No? Y muchas veces por justamente esa inseguridad que se inserta en el corazón de los hombres y las mujeres que han sido marginados de la sociedad, se termina creyendo en ese dictamen de la autoridad, ¿no? Entonces la literatura tiene el sentido de ir a la inversa, ¿no es cierto?, de luchar contra esas voces y esas palabras de autoridad y desde uno mismo reivindicar lo que uno ha sido, lo que uno es, lo que uno puede llegar a ser, ¿no? Descubrimos con los textos que hacían las chicas, era el ejercicio, escribes un texto, por ejemplo, sobre un recuerdo de tu infancia y lo lees. Y empezaron a leerlo. Y luego empezaron a darse cuenta que tenían muchas cosas en común. Y ahí se hizo una comunidad porque cuando les preguntamos después para qué les servía esto, una de las respuestas fue para entender que tenía muchas cosas en común con ella y con ella y con ella y que al final somos una comunidad. O que tienen dolores semejantes. Voy a decir algo personal, pero creo que la escritura te desdobla, te permite como verte a ti mismo y después volverte otro y poder de alguna manera como transformar lo personal en algo de pronto que ya no es tuyo, que está ahí, pero que te refleja. Es un proceso muy interesante y muy liberador. Yo creo que es eso, es una cosa liberadora. Pero sí creo que de pronto la respuesta también sería bonito que te la dijeran nuestras estudiantes con un texto muy cortito. ¿De qué nos sirve estar aquí? Estar aquí nos ha permitido give life to words, darle vida a las palabras. Do you know how creative you can be writing? ¿Sabes cuán creativo puedes ser escribiendo? Esta clase ha sido mi paz. Me siento como en casa. Además, es bueno saber que aunque la vida es dura, todas hemos aguantado.
Hablar de nuestras cicatrices es sanador, pero ante todo me gusta poder bajar la guardia. Saber que todas hemos pasado por cosas similares, que aquí nadie te juzga, que todos tenemos un poeta dentro y que escribiendo podemos ser más self-confident, o sea, confiar en nosotras mismas. Feeling safe is important, freedom is important. Sentirse seguro es importante, la libertad es importante y aquí nos sentimos seguras y libres. Bueno, le damos gracias por haber venido, eternamente agradecidos. Gracias por lo que nos compartieron también. Radio Oculta, donde las voces se expresan en libertad. Desde el Centro Universitario de Devoto, Buenos Aires, Argentina.